Hola lectores, ¿dónde estáis? Yo ahora mismo estoy en Inglaterra, específicamente en la ciudad industrial de Coketown, a través de la lectura de Tiempos difíciles de Charles Dickens. El otro día en este canal, en directo junto a José Carlos Rodrigo Breto, asistíamos al anuncio del nuevo Premio Nobel de Literatura para László Krasznahorkai. Sí, aunque yo sigo deseando que se lo den a Mircea Gartarescu por encima de todas las cosas, mi apuesta era que se lo darían a László Krasznahorkai. Acerté, esto es así. Vamos a ignorar el hecho de que era el favorito de prácticamente todas las casas de apuestas. Y nos vamos a centrar en el hecho de que yo acerté. Es que yo alucino, o sea, estos días muchos pitonisos veo por aquí diciendo, yo decía, era literalmente el que encabezaba todas las apuestas este año. Pero bueno, que la Academia Sueca suele sorprender y este año nos ha sorprendido. Por primera vez después de tantos años con José Carlos pudimos celebrar el anuncio, primero porque habíamos leído al autor y segundo porque nos gusta mucho. En mi caso, y como parte de mi desafío a lo largo de este último año de leer como mínimo un libro de cada uno de los candidatos de las casas de apuestas para el Premio Nobel de Literatura, había leído esta novela de título kilométrico que es Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río. Este libro forma parte de esta línea algo alternativa dentro de la obra del escritor húngaro que proviene de la fascinación que le produce la cultura oriental y japonesa. Y es que leyendo este libro parece mentira que uno esté ante un escritor húngaro. Realmente se disfraza de escritor japonés. Ya sabéis que yo no suelo conectar con la literatura asiática, oriental, japonesa, y aunque ciertamente este no es el tipo de libro que me apasiona y tampoco me fascinó, pude ver un control sobre la escritura, un simbolismo tan bienvenido, en definitiva, una escritura tan cuidada, que luego además en el Café de Mendel, el podcast que tengo junto a José Carlos, pues José Carlos me habló de ciertas cosas que se me habían pasado por alto y que demuestran que tiene muchos niveles de lectura esta novela. Y todo esto hizo que, aunque esta novela lo tiene todo para que no me gustara, sintiera aquello que sentimos cuando descubrimos a un autor que nos llega, que te interpela, que te hace sentir cosas, y sobre todo ya cuando cotilleé otras novelas suyas de su línea principal, más oscura, más tétrica, más posmoderna, más húngara propiamente, hiciera que deseara que le dieran el Premio Nobel de Literatura. Ya sabéis que yo a lo largo de todo el año intento leer gran parte de cada uno de los ganadores del Premio Nobel de Literatura, por lo que para mí que le dieran el Premio Nobel de Literatura a László Krasznahorkai era el empujón para seguir descubriendo su literatura. Y lo primero que hice cuando terminó el directo fue coger el otro libro que tenía esperando en mi biblioteca de László Krasznahorkai, Tango Satánico, que además de toda su obra era el que me llamaba más la atención a nivel de trama, a nivel de todo, y ponerme a leer. Y no lo he podido soltar. O sea, lo he devorado en cuestión de días. O sea, mi intuición no era errónea, me ha encantado, ha superado incluso, diría, todas mis expectativas, y este se va directo a mi top 10 del año. Así que he sentido la urgencia de ponerme a grabar enseguida mi reseña sobre este libro que tanto me ha fascinado. Pero antes os tengo que hablar del notición de Trotalibros Editorial, y es que este próximo 29 de octubre llega a librería un libro que para mí está llamado a marcar un antes y un después en la editorial, porque es el proyecto en un solo libro más grande que hemos hecho. Es de otro premio Nobel de Literatura, el único premio Nobel de Literatura que ha recibido Islandia, y no estoy hablando de otro libro que de gente independiente, la obra maestra de Halldór Laxness. Creo que podemos hablar de este libro claramente como un 8000 literario, como una de esas
sus cumbres. Este es un libro que fue admirado por Juan Rulfo, de hecho le sirvió de inspiración para escribir Pedro Páramo. Todo lo conciso que fue Juan Rulfo con Pedro Páramo, pues en Haldor Laxness más de 700 páginas. Y fascina a escritores como Jane Smiley o Max Porter. Recientemente además el autor Cillian Murphy, el de Peaky Blinders, el de Oppenheimer, ha salido diciendo lo mucho que le ha gustado este libro. Y por si fuera poco, desde Trotalibros Editorial, la editorial de este canal, hemos impulsado la primera traducción directa que se ha hecho nunca del islandés al español. Hasta ahora todo eran traducciones desde el inglés. Ya se encuentra en preventa en la página web de la editorial. Recordad que si lo compráis por la página web os viene con un marcapáginas a juego y llegará a librerías, pues esto, el 29 de octubre. Estoy tremendamente emocionado. Espero que este libro os enamore tanto como me enamoró a mí. Que estoy loco, que estoy loco. Se me va la olla. Y ya, sin más dilación, bienvenidos a esta bachata infernal. Bienvenidos a Trotalibros. Ese día tomó conciencia de que era demasiado débil para detener él solo la triunfante decadencia. Por mucho que lo intentara, no podría oponerse a esa fuerza capaz de destruir casas, muros, árboles y tierras, de aplastar los pájaros que descienden en picado y los animales que se deslizan con sigilo, así como los cuerpos, los deseos y las esperanzas de los humanos. Por mucho que lo intentara, no podría parar ese ataque alevoso contra la creación humana. De ahí que comprendiera a tiempo que lo único que podía hacer era arrostrar con la memoria esa descomposición siniestra y taimada, confiando en que, si bien acabaría presa de fluidos serpenteantes que circulaban bajo tierra con rumbos misteriosos, todo cuanto construyeron los albañiles, ensamblaron los carpinteros, cosieron las costureras, cuanto crearon hombres y mujeres trabajando duramente, su memoria seguiría viva hasta que sus órganos cancelaran el acuerdo sobre el que se basaba su relación comercial, hasta que sus carnes y huesos terminaran atacados por los buitres mortíferos de la putrefacción. Tango Satánico fue la primera novela de Laszlo Krasznahorkai. Y lo estoy destacando porque cuando uno la lee parece increíble que esta sea la primera novela de un autor. Fue publicada en el año 1985 para pasar a ser censurada poco después por la Unión Soviética. Existe una adaptación cinematográfica de culto dirigida por Béla Tarr en 1994, que tiene la peculiaridad de su duración, y es que se extiende hasta las 7 horas. En la plataforma Filmin la podéis encontrar dividida en 3 partes. Es que ya solo el primer plano, donde aparecen unas vacas, dura casi 10 minutos. O sea, tú te pones esta película y como espectador te pasas casi 10 minutos observando unas vacas. Así, sin más. Y es que se ve que el estilo de Béla Tarr tiene mucho de esos planos tan largos, ¿no? Tan pausados, que además creo que casan muy bien con la espera, ¿no? Que tan presente está en esta novela. De hecho, una de las grandes influencias de Tango Satánico es Franz Kafka, y especialmente me recordó mucho a El Castillo, que el autor reconoce explícitamente en la primera página poniendo un fragmento del Castillo que dice así: entonces prefiero equivocarme mientras espero. Así que el concepto de espera, que tan presente está en la adaptación cinematográfica de Béla Tarr, ya se la encuentra el lector desde este reconocimiento de una de las grandes influencias de Tango Satánico y de la obra en general de Laszlo Krasznahorkai, que es Franz Kafka. Pero ¿de qué va esta novela que consigue unir los extremos de la crudeza y la oscuridad
con la de un humor afiladamente satírico. Pues bien, el extraño e inquietante tañido de unas campanas invisibles nos dan la bienvenida a la remota región rural de Hungría donde se ambienta esta novela. Ya hace años que la cooperativa agrícola que se encontraba allí quebró, que la mayoría de sus trabajadores partieron, las máquinas dejaron de funcionar, se hizo el silencio. La decadencia empezó a agrietar las paredes de los edificios, oxidó los clavos de sus puertas, amarilleó todo lo que era blanco. Pero en ese aislado y enlodado Villorrio, asediado por la lluvia y el viento, todavía quedan personas que decidieron quedarse, personas que con la vaga idea de que algún día puede que vuelva la prosperidad, que vuelva la cooperativa, que vuelvan los trabajadores, que vuelva en definitiva la vida a ese paraje de decadencia, de muerte, de inmovilismo, de silencio. Esperan como muertos en vida entre las ruinas, bebiendo algunos, rezando otros, maldiciendo, vigilándose entre ellos, acumulando rencor. Entre estos pocos vecinos que se mueven entre casas muertas, encontramos a un director de escuela sin escuela, porque hace tiempo que la escuela cerró, a un médico alcohólico que se pasa el día vigilando a sus vecinos desde la ventana y tomando nota de lo que hacen y lo que deben hacer, chicas jóvenes que venden su cuerpo en el molino en ruinas, un cojo deprimido o una chica discapacitada que replica la violencia muda que la rodea. Este es parte del elenco de personajes que te va presentando Tango Satánico. Personajes absolutamente derrotados, desesperados, solitarios. Personajes que van construyendo una atmósfera inquietante de vigilancia mutua que hubo momentos que me recordó a La mala hora de Gabriel García Márquez. Y la historia de Tango Satánico arranca cuando todos estos personajes se quedan paralizados ante la noticia de que Iramias, al que daban por muerto, ha vuelto. Y la reaparición en esa pequeña comunidad del carismático y astuto Iramias lo va a cambiar todo. La mera noticia de su regreso cambia los rostros de los pocos habitantes que permanecen en esa comunidad de muerte y desolación. Se presenta como un mesías, como un líder nato cuya sola presencia infunde esperanzas a todo el mundo, catalizando así el desmoronamiento definitivo de esa comunidad. Pero, ¿quién es en realidad Iramias? ¿Es un profeta? ¿Es el demonio? ¿Es un líder? ¿Es un estafador? ¿Un astuto embustero? ¿O quizá un agente infiltrado de la policía del poder? Este es solo uno de los muchos interrogantes que va planteando Tango Satánico. Creo que una de las primeras cosas que conviene dejar claras es la exigencia de László Krasznahorkai, la exigencia de Tango Satánico. El estilo de esta novela es denso, no diría que es complicadísimo de leer, pero sí que es exigente. Y esta es seguramente una de las cosas que llama más la atención al lector al empezar a leer esta novela, ¿no? Las frases largas, cada uno de los capítulos es un único y alargado párrafo en el que se encuentran enmarcados los diálogos, entre comillas, pero integrados en el mismo flujo, ¿no?, de narración, sin saltos de línea, sin guiones, viéndose la narración constantemente complementada con pensamientos literales de los personajes, también entre comillas. Para mí el resultado de todas estas decisiones estilísticas es que transmiten al lector cierta idea de opresión, de incomodidad, de desolación, cosa que a nivel estilístico me recordó muchísimo a William Faulkner. De hecho, Tango Satánico me ha recordado en todo momento muchísimo a El Villorrio de William Faulkner. No solo a nivel estilístico, sino incluso a nivel temático, atmosférico, estructura de la novela. En ambos casos nos encontramos con un personaje que llega a un Villorrio y lo cambia todo. En el caso de Tango Satánico tenemos al carismático y astuto Iramias, y en el caso del Villorrio al no menos astuto, pero quizá no tan carismático Flem Snopes. La
llegada de estos hombres a la comunidad va a sacar a la luz todas las miserias, todas las esperanzas, todas las rivalidades y los temores de los habitantes de esos miserables villorrios. Y por si fuera poco, en ambas novelas encontramos un capítulo magistral en ambos casos, protagonizado por un personaje con una discapacidad mental. En cuanto a estructura, como ya me encontré en Al norte de la montaña, que empieza por el capítulo segundo, en Tango Satánico, Laszlo Krasznahorkai también se decía por una estructura muy original que afecta al número de los capítulos. Y es que la novela está dividida en dos partes que a su vez están divididas en 6 capítulos por parte. 6 y 6 son 12 y 12 son los pasos de un tango. Sin embargo, lo original de la estructura es que los 6 capítulos que conforman la primera parte son en orden descendiente, es decir, del 1 al 6, y los 6 de la segunda son en orden ascendente, es decir, del 6 al 1. Con esto, Laszlo Krasznahorkai quiere transmitir al lector cierta idea de circularidad que va a estar presente en toda la novela, de parábola, incluso diría de telaraña. Aparte de William Faulkner, yo en Tango Satánico he notado la influencia, por supuesto, de Franz Kafka y sobre todo de esta novela, del Castillo, pero también por la vertiente más posmoderna de Tango Satánico, la de Thomas Pynchon. Y es que, aunque sin caer en los extremos de Thomas Pynchon, como novela posmoderna que es Tango Satánico, a pesar de tener una trama, un hilo principal, a medida que avanza la historia vamos a ver cómo la trama se va disgregando en diferentes hilos argumentales, muy ambiguos, de final incierto y misterioso. Si sois de esos lectores que buscan en los libros que leen una historia cerrada cuyo final responda todas las preguntas y todo quede bien hilado, Tango Satánico no es vuestra novela, porque lo que hace es ir abriendo interrogantes y no cierra ninguno. O sea, realmente tú te quedas con la sensación de no haber acabado de entender nada, de en definitiva no tener respuestas, solo preguntas. Y esto es realmente lo que hace la literatura posmoderna, ¿no? Plantear interrogantes, diferentes caras de una realidad, y tú como lector te quedas con la sensación de no saber qué es verdad, qué es mentira o qué acaba de pasar. Tango Satánico es una novela profundamente cruda y existencialista, cuyo desenlace, por si fuera poco, comporta un giro metaficcional, que por cierto me recordó bastante al de 100 años de soledad, que nos devuelve al principio de la novela, dando una vez más esa idea de que se cierra un círculo. Lo cierto es que lo que te atrapa desde la primera página no es ni siquiera la trama, porque al principio no sabes muy bien qué está ocurriendo, sino que es la atmósfera. Es una atmósfera que desde ese tañido inicial de campanas ya te envuelve. Es una atmósfera de desolación apocalíptica, de oscura melancolía, de decadente quietud y ruina. Una atmósfera, por cierto, que me recordó muchísimo a la de Casas Muertas de Miguel Otero Silva. Se introduce desde el principio en una comunidad en ruinas, tanto a nivel económico, como social, como moral. Los protagonistas de ambas historias parecen muertos en vida, presos de una espera que más que espera parece un purgatorio. Es un ambiente de lluvia, de sombra, de telaraña, de polvo, de silencio, de viento, de barro. Está todo enlodado, los personajes constantemente andan en el barro y se caen en el barro, y se enfrentan al azote de la lluvia y el viento. En una noche perpetua siempre parece estar a punto de amanecer, el sol parece estar a punto de salir, pero tú como lector te sientes siempre atrapado entre las sombras, entre las tinieblas. Y a través de esta atmósfera y de la llegada de Iramias, lo que hace Krasznahorkai es retratar la decadencia, el colapso social a través de una comunidad desesperada
por creer en algo, absolutamente necesitada de alguna esperanza. En este sentido, Tango Satánico me recordó muchísimo a Los demonios de Dostoyevsky, donde Dostoyevsky también, ¿no?, retrata a un grupo de anarquistas, de terroristas que llegan a una ciudad de provincias en Rusia, y es una ciudad que sufre de tal colapso moral que la llegada de estos jóvenes consigue desmoronar definitivamente esa comunidad, esa ciudad. En el caso de Dostoyevsky era una crítica a la sociedad rusa de su época, tan abierta a las nuevas ideas europeas. En el caso de Krasznahorkai es una clara crítica, y por esto acabó siendo censurada, al ambiente inmovilista poscomunismo, la idea constante de colapso, de vacío. Los personajes de Tango Satánico, como los de Aguamala, parecen estar esperando que suceda algo, pero la lluvia cae y cae y siempre parece estar a punto de ocurrir. Hay esa sensación de expectativa, que es la única luz, el único color en este mundo apocalíptico, pero nunca acaba de llegar. Laszlo Krasznahorkai, como Svetlana Alexievich en El fin del Homo Soviéticos, retrata esa población vacía después de la caída del comunismo, que viven de las sobras, de los restos, de la esperanza de que algún día vuelvan tiempos mejores. Personajes que se han quedado con el orgullo soviético, el orgullo comunista, pero que viven de ese pasado, ya no tienen dónde agarrarse. Lo cierto es que a medida que iba leyendo Tango Satánico me llevaba constantemente a asociaciones con grandes clásicos de la literatura rusa, como es, por supuesto, El maestro y Margarita de Bulgakov, con esa idea de la llegada del demonio que trastorna toda una comunidad, con esa combinación de narración social con imágenes y simbolismos religiosos, como puede ser la idea de la resurrección en el caso de la llegada de Iramias, que daban por muerto, o el tañido de las campanadas con el que empieza la novela, o las constantes referencias a Satanás, al demonio, a visiones diabólicas. En cambio, me ha recordado a Las almas muertas de Gogol por sus grotescos personajes. Los habitantes de esta pequeña aldea son profundamente patéticos, están solos, son anodinos, son mediocres, están desesperados por encontrar sentido a su existencia, pero a la vez representan la absoluta miseria a nivel moral. Y es en ellos que encontramos la sátira mordaz de Tango Satánico, su humor cáustico. Por otro lado, además está decir que la idea de la aparición de una figura carismática con su infame verborrea populista en tiempos de crisis, en tiempos de colapso, es un mensaje de una vigencia escalofriante, aunque se trate de una novela publicada en los años 80. Cómo Iramias es capaz, con apenas esfuerzo, de manipular y llevar a su antojo a los habitantes del Villorrio por esa necesidad que tienen de creer en algo. En definitiva, Tango Satánico me ha fascinado, me ha dejado sin palabras y con la boca abierta. Y es que si bien es cierto que es una novela cuyo final no va a convencer a muchos lectores porque no resuelve ninguno de los interrogantes que abre a lo largo de la historia, tiene una atmósfera tan increíble, te deja grabadas en la mente unas imágenes tan inolvidables, construye unos personajes tan complejos y atrayentes, tiene una estructura tan original, tiene un estilo tan hipnótico y un simbolismo tan bien integrado que, a pesar de los que soy de esos lectores que me gusta que me den al menos alguna respuesta, un sentido, un rumbo a la historia, en este caso me da completamente igual cómo se cierra. Me da completamente igual si existen 2, 3, 5 o 100 interpretaciones posibles e igual de legítimas. De hecho, hasta he acabado agradeciendo que me descoloque así y me deje sin respuestas. Ya solo por el quinto y sexto capítulo de la primera parte, el autor de esta novela ya merece el Premio Nobel de Literatura. Como ya me ocurrió con Hielo, de Anna Kavan, donde vemos cómo el hielo
inexorable va avanzando, engullendo el mundo y las personas que encuentra a su paso. Aquí son las implacables telarañas de unas arañas invisibles que envuelven y se posan sobre todos sus personajes. Me quedo con el viaje, con la atmósfera, con el simbolismo, con su estilo, con, en definitiva, la increíble experiencia de su lectura. Y esto es todo. Dadme un like si os ha gustado esta reseña, dejadme en comentarios si ya habéis leído algo de las Locras Najorkai, si os ha gustado, si no, recomendadme con qué títulos seguir leyendo a este autor que ya me tiene oficialmente obsesionado. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Leed mucho.